Continuamos en el aire de AM690, acá en el show de la selección. Tenemos conexión con Osvaldo Ardiles, campeón del mundo con la selección argentina en el 78. Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda acá en el show de la selección junto con Agustín de Julis. Bueno, ¿qué tal para todos ustedes? Muy buenas tardes para mí, muy buenos días para ustedes, sí. ¿Qué recordás, Osvaldo, de aquella obtención, de aquella consagración en el 78, ese título tan anhelado, el primer título mundial para la selección argentina? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, fue realmente algo espectacular y creo que en la medida que pasa el tiempo uno se da más y más cuenta de la dimensión de lo que logramos. Cuando lo logramos éramos realmente muy jóvenes, quizás no nos dimos cuenta del todo lo que significaba, pero al pasar de los años se incrementa, se hace cada vez más grande. Ganar una Copa del Mundo realmente es algo muy importante a los que estamos en este negocio, digamos, a los que estamos en este juego que es el fútbol, es el juego tan hermoso, es la consagración máxima, ¿no? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Agustín de Julis te saluda. Y yo te quiero consultar cómo vivieron todo lo que es la preparación. Todo bien, te quería consultar cómo vivieron todo lo que es la preparación previa a la Copa del Mundo. Sabemos que fue una preparación de muchos meses. ¿Cómo fue y en qué aspectos eran los que Menotti hacía más hincapié? Sí, la preparación fue absolutamente exhaustiva, diría yo, desde alrededor del 15 al 20 de enero. En realidad estuvimos concentrados hasta cuando se jugó el Mundial. Y por supuesto, una de las cosas que vimos, en el 74 Argentina juega contra Holanda y Holanda nos gana 4-0 en ese Mundial. Y estábamos increíblemente lejos de estar en la élite del fútbol mundial. Entonces, para lograr estar en esta élite, los 3-4 mejores jugadores, de los 3-4 mejores equipos del mundo, hacía falta cambiar absolutamente todo. Hacía falta cambiar la parte psicológica, que eso lo manejaba César muy bien, permanentemente nos decía, el mensaje era que íbamos a ser campeones del mundo, no que íbamos a ganar un par de partidos y listo, no, teníamos que ser campeones del mundo. Ni hablar la parte física, porque también nos pasaron por encima físicamente, entonces practicábamos 3 veces por día. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos al Mundial, nosotros absolutamente volábamos. Tan es así que en la final de la Copa del Mundo fue un partido, yo diría que fue un partido muy parejo en los primeros 90 minutos. Quizás el primer tiempo fue más nosotros, el segundo tiempo fue más Holanda, pero claramente en el extra tiempo, digamos, nosotros es como que sacamos fuerza de donde no teníamos y ahí fuimos superiores. Y también dentro de todo eso, también trabajando muchísimo la parte táctica, la parte estratégica. Es decir, Argentina siempre tuvo muy buenos jugadores, pero siempre nos jugamos como a un nivel muchísimo más lento, nos faltaba la dinámica que había conseguido el fútbol europeo. Entonces César Menotti hizo pie en absolutamente todas esas cosas, ¿no? ¿Se podía estar aislado de todo lo que pasaba con la situación política del país a través de la dictadura? ¿Estaban concentrados solamente en el juego o les llegaban esas voces de lo que pasaba? No llegaban mucho de las cosas que pasaban, pero en realidad, si vos te pones a pensar, los medios más importantes, digamos, Clarín, la televisión, etcétera, hablaban muy poquito de lo que realmente estaba pasando. Así que, y desde otro punto de vista también, claramente César nos ponía como en una burbuja, porque sabía que si íbamos a ganar la Copa del Mundo teníamos que estar absolutamente concentrados en el fútbol, en ganar la Copa del Mundo y en absolutamente nada más. Creo que tuvimos en 82, por otras razones, por el problema de las Islas Malvinas, por ejemplo, ese nivel de concentración no existió y bueno, lo pagamos muy caro. Si vas a ganar una cosa tan grande como la Copa del Mundo o cualquier emprendimiento, digamos, necesitas absolutamente poner todos los huevos en la canasta, la concentración tiene que ser absoluta. Si uno solo de nosotros que no se haya concentrado, por ejemplo, creo yo que lo hubiéramos pagado muy caro. Y Osvaldo, teniendo en cuenta que era un mundial que se jugaba acá en el país, que Argentina nunca había salido campeona del mundo y que también a medida que iban pasando los partidos se iban acercando a la final, digo, ¿en algún momento sintieron la presión de todos estos condimentos más allá de lo que pasaba o no con la dictadura? Me refiero más que nada a lo futbolístico, a la localía. Bueno, la presión estaba... Nosotros teníamos una presión monstruosa en realidad en nuestras espaldas
las jóvenes, claro, pero esa presión era absolutamente futbolística, era todo el país, toda Argentina esperando que nosotros jugáramos bien, que ganáramos la Copa del Mundo. Desde el primer partido, por ejemplo, contra Hungría, creo yo que el partido más nervioso que todos tuvimos fue el primer partido contra Hungría, el primero de todos, por haber sido el primero. Nosotros ya habíamos jugado un montón de partidos internacionales con la selección, contra Alemania, Inglaterra, Brasil, etcétera, pero nada te prepara para jugar una Copa del Mundo. Y en ese sentido, el equipo holandés, por ejemplo, si estamos hablando de la final, era muchísimo más experimentado que nosotros, ya había jugado con Copa del Mundo, había inclusive llegado a la final del 74. Así que todas esas cosas fueron montañas a subir y conquistarlas, ¿no? Estamos hablando con Osvaldo Ardiles acá en el show de la selección. Osvaldo, a lo largo de la historia, ya pasó mucho tiempo de aquella consagración, se alzaron algunas voces queriendo quitarle el precio a ese campeonato del mundo, hablando de lo polémico que fue el partido contra Perú. Inclusive compañeros tuyos enojados salieron a tratar de ponerle fin a eso, Kempes, Teguiol. ¿Vos qué opinión tenés? Porque hasta del lado holandés en este último tiempo salió alguna que otra declaración. Sí, me gusta que me hagas esa pregunta, porque creo yo que hubo dos partidos absolutamente fundamentales en los cuales creo yo que jugamos los dos mejores partidos nuestros. Uno fue contra Perú y el otro fue contra Holanda. En Holanda ha habido ciertas voces, pero de alguna manera creo yo que ellos no se portaron del todo bien cuando perdieron la final. Creo que ellos no lo podían creer que nosotros les hubiésemos ganado. Y no fue, desde el punto de vista caballeresco, no fue lo mejor que hicieron. Por ejemplo, no fueron a la entrega de premio. Y después, por supuesto, se alzaron ciertas voces diciendo, por ejemplo, que con el partido contra Perú, que ahora voy a eso. Pero si vos ves el partido final, por ejemplo, no hubo absolutamente nada. El árbitro puede haber sido un poquito mejor, un poquito peor, pero no hubo, de ninguna manera se dijo de que nos favoreció, por ejemplo, ni nos favoreció ni nos perjudicó. Y otro partido contra Perú fue una gesta increíble, haber ganado 6-0. Polonia gana 4 años. Perú pierde con Polonia en el próximo Mundial 5-1, por ejemplo, y nadie dice absolutamente nada. La diferencia entre Perú y nosotros era una, que nos habíamos preparado mayúsculamente bien. Por eso me acuerdo, una de las quejas de los jugadores peruanos es que nosotros corríamos mucho. Y bueno, el fútbol es un deporte que se juega corriendo, entonces no podemos pedir disculpas por haber estado tan bien preparados. Y por supuesto los pasamos por encima, esa es la verdad. Ya le habíamos ganado antes en Perú y le habíamos ganado en Buenos Aires, estamos increíblemente muy confiados, por supuesto, y en ese partido, si te pones a pensar y si lo ves de nuevo el partido, vas a ver que el mejor jugador de Perú, por ejemplo, es Ramón Quiroga, que desgraciadamente fue increíblemente vilipendiado por el hecho de que obviamente era argentino y se hizo ciudadano peruano. Pero claramente fue el mejor jugador de ellos. Y nosotros no podemos pedir disculpas por haber jugado tan bien, por haber hecho tantos goles. Muy por el contrario, tendría que haber sido motivo de una gran alegría, y por supuesto, como realmente lo fue. Y en este sentido, ¿te parece que con el tiempo quizás en Argentina o también en estos países que estamos hablando, se trató de buscar esa relación que tenga el equipo con la dictadura de turno como para justificar estas cosas? Porque también se daba en ese momento quizás de que... Por supuesto que se buscó, sí, por supuesto. No, perdón, te decía que también se daba en ese momento que quizás había más reconocimiento en el público argentino, en el periodismo, y con el tiempo fue pasando que eso cambió un poco. No sé si vos lo notás así. Bueno, por supuesto, el Mundial fue utilizado políticamente por la Junta Militar, fue utilizado políticamente por la parte de la izquierda argentina, por supuesto, entonces, para atacar a la Junta Militar, y bueno, ponían dudas, por ejemplo, con ese partido contra Perú. Ahora, yo he escuchado, mira, yo te digo, yo he leído absolutamente todo de ese partido, de toda la prensa internacional, de Europa, de Perú, de Argentina, absolutamente todo. Y mucha gente habla, pero no aporta ninguna prueba. En un primer momento se dijo que nosotros, los jugadores, éramos los que habíamos comprado el partido, lo que es una cosa absolutamente chocante, absolutamente increíble. Y después de pronto dijeron, no, fue el cuerpo técnico. No, pero espera, el cuerpo técnico eso también es absolutamente ridículo. Y al final llegaron al presidente de AFA o al presidente del
la Junta Militar, en este caso Videla. En fin, pero si uno hace, por ejemplo, acusaciones tan graves, porque esto lo deja extraordinariamente mal parados a los jugadores, a los jugadores peruanos, a la gente peruana en general. Quiere decir que ellos han entregado el partido, es una cosa absolutamente gravísima. Ya te digo, yo he leído absolutamente todo y mucha gente ha atacado, pero al final del día, cuando haces una acusación tan fuerte, obviamente necesitas pruebas, y yo pruebas no he visto absolutamente ninguna. Osvaldo, se dice que nosotros los argentinos no sabemos disfrutar de los logros que tenemos, de los ídolos que tenemos. Vos que estuviste mucho tiempo instalado en Europa, ¿cómo viviste esa grieta que se armó entre bilardistas y menotistas? Es una grieta absolutamente artificial, es toda parte del mismo, uno es la consecuencia del otro. Una vez que con Menotti produce una bisagra en el fútbol argentino, hay un antes y un después en el fútbol argentino. A partir de Menotti, la selección argentina especialmente es absolutamente élite, está entre los mejores del mundo, y se les respeta de esa manera. Después, cuando perdemos en el 82 en España, obviamente viene la reacción futbolística a lo que pasó, y se busca un técnico básicamente que está en las antípodas de César Menotti, pero que también, por otro lado, Bilardo, con Maradona y con toda la gente, crean también una selección de élite, una selección poderosísima, una selección que gana en el Mundial 86. Esos son muy claramente los grandes logros que tenemos futbolísticamente en Argentina. Después, inclusive eso ha seguido en el tiempo, por supuesto. Hemos estado muy cerca. Desgraciadamente no hemos tenido la suerte de ganar la Copa del Mundo, pero realmente Argentina a partir de ahí siempre fue elite, siempre estuvo entre los mejores del mundo, y bueno, y seguimos entre los mejores del mundo, que es muy lindo. Y Osvaldo, respecto a esto que mencionabas del Mundial 82, ¿cómo viviste en general ese Mundial? Porque también hace un tiempo la Volpe había dicho que llegaron con un juego que era obsoleto para lo que jugaba el mundo. ¿Vos pensás que era esa una de las explicaciones? ¿O dónde encontrás que Argentina, con tan buenos jugadores, muchos de los que habían sido campeones, y la suma de Maradona y alguno más, no pudo tener el Mundial que se esperaba? No, el fútbol no fue obsoleto de ninguna manera. Estábamos... Básicamente, Menotti la tenía realmente muy clara. Por ejemplo, cuando uno ve a Barcelona jugando tan bien en los últimos años, todo eso en realidad lo inicia Menotti también. El tener la pelota, la presión permanente sobre el equipo rival, eso era lo que hacíamos permanentemente. La gran diferencia, y comparando el 82 con el 78, por ejemplo, el 82 era básicamente el mismo equipo del 78, pero a eso le tenés que agregar absolutamente monstruos del fútbol, como eran Valdano, Ramón Díaz, y por supuesto las de espada, nada menos, Dieguito Maradona. Lo que no logramos en el 82 no logramos tener un equipo. Teníamos excelentes individualidades, mejor que en el 78, pero en el 78 fuimos un equipo y en el 82 no lo fuimos. Para colmo, distracciones muy grandes en el 82, muy especialmente con el tema de Malvinas, por supuesto que, aunque a veces no lo queremos aceptar, sí, seguro, nos afectó, y nos afectó muchísimo, porque estaba permanentemente en la mente nuestra todo esto lo que estamos pasando. Estábamos en guerra, nada menos, que no habíamos estado absolutamente nunca nos tocó vivir absolutamente algo así, así que fue realmente muy difícil, y todo realmente fue muy triste, porque desgraciadamente teníamos un equipo que podría haber ganado la Copa del Mundo, que estaba muy cerca. Yo me acuerdo el miedo que tuvo, por ejemplo, Italia, que en definitiva salió campeón del mundo cuando jugó contra nosotros, cómo preparó el partido tratando de maniatarlo a Diego, y no con armas muy caballerescas, digamos. Así que bueno, esto fue lo que realmente pasó, y realmente fue una de las grandes tristezas en mi vida, porque haber tenido tan buen equipo y haber tenido que volvernos a casa fue muy duro, sí. Osvaldo, si volvemos al Mundial 8, si tenés que armar un top 3, un podio de compañeros más destacados en el puesto número 1, en el puesto número 2 y en el puesto número 3. No te escuché todo bien la pregunta, pero si me preguntas del 78 solamente, el número 1 fue Mario Alberto Kempes, sin ningún lugar a dudas. Yo diría que el segundo fue Fillol y el tercero fue Daniel Pasarela. No nos podemos olvidar de Leopoldo Luque. Leopoldo Luque jugó
lesionado prácticamente todo el mundial, que fue increíble lo que él hizo, haber jugado de la forma que jugó, de haber sido tan increíblemente importante para nosotros, y estando a un 50-60% de su capacidad. Eso fue muy valioso. Pero en definitiva todos aportamos nuestro granito de arena, el resto de los jugadores, también todos los chicos que no jugaron, por ejemplo, algunos que jugaron muy poquito, otros que no jugaron prácticamente nada. Todos pusieron, me gustaría mencionar a Lito Botanís, por ejemplo, él ni siquiera estaba entre los 22, era el jugador número 23, no podía jugar, pero se quedó con nosotros para ayudar. Ese era el tipo de ambiente que había, y debido a eso fue que salimos campeón, sin duda. ¿Y hubo algún momento del Mundial donde ustedes ya veían que estaban para campeones, o que había ciertos puntos fuertes que tenía el equipo que se destacaban por sobre el resto y sobre eso se basaban para tratar de llegar al campeonato? No eran. Por ejemplo, Mario Alberto Kempes en los primeros 3 partidos no hizo ningún gol, y vos sabés muy bien lo que significa para un goleador no hacer goles, más allá de que puede haber hecho un montón de otras cosas lindas, contribuir para el equipo, que contribuyó por supuesto, pero al no hacer goles su confianza, digamos, disminuye, y nosotros, el resto del equipo, lo apoyamos de una manera espectacular, además diciendo, bueno, ya viene, no te hagas problemas, y en definitiva digamos que se despertó en el partido contra Polonia y Rosario, y fue el jugador extraordinario que fue en el Mundial, que es totalmente merecido por otro lado. Mario es un chico absolutamente, es una persona extraordinaria, y como jugador de fútbol es simplemente un genio. Estamos hablando con Osvaldo Ardiles acá en el show de la selección. Osvaldo, ¿cómo ves esta selección actual? ¿Cómo ves a Scaloni como técnico? ¿Cómo ves esta nueva generación, esta sangre nueva que se va formando? Y a Messi, ¿cómo lo ves dentro de este plantel? Bueno, empecemos por Messi. Messi es un extraordinario jugador. La única comparación que uno puede hacer en cuanto a quién es el mejor, no solamente ahora, sino en toda la historia del fútbol, es con Diego Armando Maradona. Algunos prefieren a Diego, otros prefieren a Messi, pero eso habla claramente del nivel que él tiene. Y creo que lo vamos a gozar definitivamente en el próximo Mundial también. Y lo que está tratando de hacer Scaloni es hacer un equipo que juegue, por supuesto, alrededor de Lionel Messi, y que lo acompañe para esta gesta durísima que va a ser el próximo Mundial. En cuanto a Scaloni, no lo conozco personalmente, pero él, digamos, él no llega con los pergaminos necesarios para ser técnico de la selección argentina. Siempre han sido, digamos, gente como Menotti, que ya había hecho cosas antes, Bilardo, en fin, Basile, Bielsa, etcétera. Él llega, digamos, por el hecho de haber estado en el momento justo, digamos. Y entonces, cuando lo vamos a jugar, tenemos que esperar para jugarlo. Creo que tenemos que esperar a ver, porque en este momento hay muchísimos partidos de preparación, pero que no son realmente verdaderos partidos, en el sentido que muchos de los jugadores están en Europa, concentrados en otras cosas, en fin. Así que hay que esperar, y creo que ahí creo que por ahora está bien, pero creo que tenemos que esperar para jugarlo en definitiva, ¿no? Y de todo lo que ya pasó entre el 86 y la actualidad, contando esos 2 subcampeonatos del mundo, ¿hay alguna explicación que le encuentres por qué Argentina no pudo salir campeón en estos años, teniendo también incluso, como decías, a Messi? Yo te diría que la explicación la mejor explicación que se me ocurre es suerte. Porque más allá de todo, para lograr un campeonato del mundo necesitas una serie de atributos muy importantes, y que los tenés que tener absolutamente todos: camaradería, calidad, en fin, una serie de muchísimas cosas. Pero también tenés que tener un poquito de suerte en el momento oportuno. Esa suerte no la tuvimos, muy especialmente contra Alemania, por ejemplo. Hicieron un gol absolutamente espectacular, y bueno, prácticamente se terminó el partido. Pero estuvimos muy cerca. Hay que ver las cosas como realmente son. Ser subcampeón del mundo es un logro increíblemente grande. Por supuesto, el hecho de que nosotros tenemos 2 campeonatos antes es, de alguna manera, se lo minimiza el tema, pero no es para minimizarlo de ninguna manera. También respecto de ese Mundial 82 y de lo que les tocó vivir con la guerra de Malvinas, en tu caso era muy particular porque habías estado en Inglaterra durante esos años y en ese momento también te tuviste que ir. Si me puedes contar un poquito de eso. Hace poco también hablábamos con Villa sobre ese tema y nos daba su opinión. ¿Vos ¿cómo sentiste esos momentos? ¿Cómo lo viviste? Bueno, creo que sí, que
personalmente creo que yo lo sentí un poquito más. Estaba jugando el país en donde yo había nacido y al que adoro, contra el país que me había adoptado en realidad, y altísimo, y de pronto estaban en guerra. Fue una situación increíblemente, también lo fue, quizás un poco más para mí porque yo pasé mucho más tiempo en Inglaterra, pero sí, fue muy muy grave. También fue derribado mi primo, fue el primer piloto derribado en el conflicto. O sea que todo eso hizo que fue un momento muy muy difícil, fue claramente un momento muy más difícil de mi vida. Y bueno, a partir de allí yo fui a jugar por un año en realidad a Paris Saint-Germain, porque pensaba que no podía seguir en Inglaterra, pero después volví. Sí, todo eso fue, uno lo ve históricamente, cuando uno lo analiza, lo que pasó en el 82, todas esas cosas jugaron un papel muy muy fuerte. Osvaldo, recién dijiste que Maradona y Messi fueron los dos más grandes de la historia, que algunos prefieren a Maradona, que otros prefieren a Messi. Ayer hablamos con el Negro Ortiz y él dice que prefiere claramente a Messi. ¿Vos? Los dos son absolutamente, para mí no solamente los dos, hay un tercero también en discordia que es nada menos que Pelé. Pelé cambia el fútbol absolutamente. A partir de ahí el fútbol se hace mundial, se hace era localizado, digamos, el tema, era localizado en Brasil, un poco en Argentina, pero no tenía una envergadura internacional como la que tuvo después. Eso se lo debemos claramente a Pelé. Los tres fueron absolutamente unos monstruos del fútbol mundial, y es muy difícil decir quién fue el mejor. Yo jugué con Dieguito, entonces con Diego tengo una predisposición muy muy especial. Haber jugado con él es un sueño. Estar en la misma cancha con él fue realmente un sueño. Así que yo por supuesto me inclino por Diego, pero siempre destacando todo lo que hicieron estos otros dos chicos, y no solamente ellos, gente como Cruyff, como Di Stefano, como Garrincha, como George Best y muchos otros. Y Osvaldo, ¿entendiste que en el 78 Menotti lo haya dejado afuera a Maradona de la lista definitiva? Por lo que veían en los entrenamientos, ¿se entendió esa decisión o quizás con el tiempo hubiese estado bueno que forme parte del plantel? Bueno, si lo ves desde el punto de vista futbolístico, Dieguito iba mejorando todos los días a un nivel absolutamente espectacular. Futbolísticamente fue el golpe más duro que recibió Diego en toda su carrera. Eso fue lo que le dolió, digamos. César tomó la decisión pensando en lo que era mejor para el equipo, y si uno lo ve de esa manera, no se equivocó. Si vos me preguntás a mí si él era mejor que algunos otros que estaban en el Mundial, yo te diría que sí era mejor ya. Osvaldo Ardiles charlando con nosotros en el show de la selección. Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por esta entrevista. Chicos, a cualquier momento, un abrazo grande por haberte tenido. Un abrazo a todos y bueno, será hasta cualquier momento. Hasta prontito. Chao.